¿Será que los jóvenes son olvidadizos? ¿Qué dicen ustedes? Así es, pastor, yo creo que sí, siempre se nos olvida algo. A mí personalmente se me olvidó una hora de un vuelo y... ¿Nacional o internacional? Internacional. Internacional, wow. Y eso es pérdida definitiva. Sí. Qué terrible. ¿Alguien más? Yo, pastor, hace poco olvidé el aniversario con mi novia, ¿no? Ok, pero sigues con tu novia. Sí, bueno. Yo alguna vez olvidé estudiar para el examen, ¿no? Los deberes, las tareas, las preocupaciones me llenaron de muchas cosas. Ok, exégesis y trabajos. Bueno, amigos. Así empieza tu programa Podcast Maranata Class. Hola, querida Sudamérica, bienvenidos. Está arrancando el podcast favorito de todos los jóvenes porque lleva a provocar un estudio en tu vida. ¿Un estudio de qué? De la palabra de Dios. Y aquí estamos ya de nuestro querido sede Nuevo Tiempo. Todo lo que va con relación a el estudio de la Biblia, y esta Biblia qué linda de joven, ¿no es cierto? Estamos arrancando nuestro episodio número 3 con el título Recuerda no olvidar, y esto obedece a la guía de estudio que tenemos todos los jóvenes para estudiar la Biblia. El folleto no reemplaza la Biblia, sino es una guía para poder dar una temática, estudiar a profundidad, y todo este trimestre estamos viendo De Vuelta al Altar, un estudio fascinante que está tocando las membranas más íntimas del corazón de todos los jóvenes. Y algo más, ACES tiene algo especial para ti, que es un folleto, digo, una matinal de jóvenes. Así que hay este material también para que pueda fortalecer y nutrir tu vida espiritual. Así arranca este podcast Maranata Class. Recuerda no olvidar. Este es el tema de tu episodio 3 en tu podcast Maranata Class. El tema que va a llevarte una vez más a sacudir la vida espiritual, ponernos allí a discernir qué está pasando en nuestra vida como jóvenes. Y por eso te invito a que ya busques tu Biblia, tu lapicero para tomar algún apunte, tu estudio, tu folleto también, un blog de notas. Vamos a estudiar juntos. Abre allí en casa también todos los materiales necesarios, porque esto queremos, estudiar contigo, para que fortalezca tu vida, nos fortalezcamos juntos y podamos avanzar. En este episodio 3 está acompañándonos 4 jóvenes maravillosos, extraordinarios, que yo voy a presentarlos a continuación. Está con nosotros Mariela. Mariela representa la región central de Bolivia, de profesión psicóloga, ¿no es cierto? Exacto, pastor. ¿Qué tal, pastor? Estoy muy feliz y agradecida de estar en este lugar. Ya estamos en el tercer episodio, tercer trimestre, y como que nos está sacudiendo esta lección, ¿no? Son temas muy interesantes, pastor, y muy bonitos. Impresionante. Amigos, también nos está acompañando desde las tierras del occidente del país, de Bolivia. Está con nosotros Paul. Qué gusto tenerte, Paul. Él es teólogo, estudiante, futuro pastor, pero qué bueno tenerte acá, compartiendo con los jóvenes todos estos temas maravillosos. Bienvenido. ¿Qué tal, pastor? Muchas gracias. Una alegría poder estar acá y ansioso por estudiar la palabra de Dios. Qué lindo. Veo la Biblia subrayada, una Biblia grande, que tienes. Claro que sí. Wow, de teólogo. Sí, pastor. Ok, impresionante. De otra parte de la región del occidente de Bolivia está con nosotros Moisés. Moisés, qué gusto, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este episodio 3. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando también este podcast. Agradecido siempre con Dios por haber estudiado su palabra durante estos días. Y vamos a entrar a un tema muy bonito, muy esencial para la vida de cada una de las personas que lo lean y escuchen acerca de este tema. Impresionante. Gracias. Teólogo también, ¿no es cierto? Exacto. Excelente. Bienvenido. Y está viajando a una parte tropical, una parte más cálida en nuestro país, en Bolivia. Está con nosotros Melissa, representa esta zona linda del oriente de Bolivia. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias, pastor. Muy contenta de poder estar aquí con ustedes para compartir un lindo tema que nos tocará el día de hoy, que nos ayuda a recordar, no olvidar. No olvidar. Así que pongan mucha atención y apunten ahí porque va a estar muy bonito el tema de este día. Excelente. Ya estás a punto de terminar, ¿no es cierto? La carrera de psicología. Así es, Okay. pastor. Los ya últimos. estamos casi.
Sí, estoy cursando mi último semestre de la carrera de psicología, ya me toca la segunda defensa y pues Wow, ya estamos wow, ahí. impresionante. Ahí está representando a todos los jóvenes que están en el valle del crisol de la tesis, el proyecto de grado y todo aquello. Muy bien, muy bien. Amigos, recuerda no olvidar. Qué fácil nos olvidamos los jóvenes, qué fácil nos olvidamos. Hace poco decía Paul, me olvidé el aniversario de mi novia, ojalá la novia no esté viendo. Pero ya todo se solucionó. Sí, pastor. Okay. Pero ese de olvidar, ¿cómo vamos introduciendo este tema? No sé si nos ayudan, chicos. Moisés, ¿cómo vas viendo este momento de inicio de nuestro estudio del día de hoy? Claro, en este caso hablamos sobre la vida de Abraham, ¿no? Y tenemos que recordar algo muy importante. Y a veces hacemos cosas para no olvidarnos, anotarlo en alguna parte o hacer algún acto para no olvidarnos. Mientras que en este caso tenemos que recordar algo durante toda nuestra vida, algo muy importante que son las promesas de Dios, pastor. Las promesas de Dios. ¿Les parece si leemos del capítulo 12 de Génesis? Abre la Biblia, mi amigo querido, allí en casa. Vamos a concentrarnos un poco en el momento de lo que Abraham y la promesa, a ver cuál fue. Génesis 12, vamos a leer el 7 y el 8, y dice: y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda entre Betel al occidente y Ajaí al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Altar, Paul, altar, Abraham recibe una promesa, inmediatamente se hace un altar. ¿Qué connotaciones tú ves en esto? Ahí, pastor, quiero ir un poco más atrás al contexto. Okay. ¿En qué momento llega Abraham a ese lugar, no? En el versículo 1 nos habla, dice, ¿no? Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahí podemos ver que después de que su padre fallece, Jehová habla con Abraham y le dice: no, vete de donde estás, o sea, deja ese lugar de comodidad que tienes para la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, es interesante que Abraham no estaba joven. No estaba joven. No estaba joven, y decir, salir de una comodidad, salir de un entorno natural de vida donde se vivió harto tiempo y afrontar un desafío de más de 650 kilómetros. Y, ¡wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Sí, pastor, a su edad además tenía 75 años ya cuando él decidió tomar todo lo que tenía e ir donde Dios lo estaba mandando, ¿no? Y hay una promesa, ¿no, Melissa? Hay una promesa de Dios donde, perdón, una promesa que vale la pena recordar, una promesa que vale la pena mencionar. ¿Y por qué hay un entorno allí, ya viendo específicamente este llamado a Abraham? Pues la verdad que este versículo, el de la promesa, es muy lindo. Vamos al versículo 2 que dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Entonces, Dios quería hacer un pacto con Abraham. Dios amaba a Abraham y tenía grandes planes para él. Entonces, si nos ponemos a mirar, el versículo 1 dice: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, si nos ponemos a pensar al contexto de hoy, que alguien nos diga ahora: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿cómo reaccionaríamos? No, o sea, mismo en los países de Sudamérica hay muchas diferencias. Propiamente en nuestro país, en Bolivia, hay de diferentes culturas, formas de pensar, etcétera. O sea, es salir de un lado, irse a otro lado, es complejo. Sí, pero aquí viene esta propuesta acompañada de una promesa. Porque la propuesta la recibimos en el versículo 1, y en el versículo 2 está la promesa de que Él siempre va a estar con nosotros y de que Él va a ser una nación grande. Y le prometió eso a Abraham: haré de ti una nación grande. Entonces, y te bendeciré. Y actualmente podemos verlo en nuestras vidas, ¿no? Él nos bendice y aún sigue haciendo esta nación grande, aún sigue bendiciéndonos, aún sigue guiando nuestros pasos. Ahora, cuando da esa promesa, da esa bendición, Mariela, hay una actitud de Abraham de hacer un altar, de agradecer a Dios, de reconocer, a pesar de vamos a llamarlo así, a pesar de lo que
contemplaría el paquete de llamado de Dios a Abraham, ¿eh? Bueno, pastor, Abraham es una historia muy bonita. Abraham, conocido también como el padre de la fe, ¿no? Bueno, yo admiro mucho esta historia porque cómo es que Abraham obedecía todas las cosas que Dios le mandaba a hacer, sin oponerse, sin ni siquiera contradecir, sin ni siquiera pensar el por qué tengo que hacerlo, ¿no? Porque, mira, Dios le mandó, Jehová le mandó a hacer muchas cosas e incluso sacrificar a su propio hijo, ¿no? Y Abraham tenía una obediencia total que decía, una obediencia inmediata, que decía, yo hago, yo voy, yo hago lo que tú me mandas, ¿no, Dios? Y, Abraham hacía los altares, como decimos, ¿no? Ahí en la introducción de la historia de la elección, decía que, las personas tienden o tenemos la tendencia a olvidar, como olvidó su aniversario, tenemos esa tendencia a olvidar. Y ahora nos ayuda mucho la tecnología, que es agendarnos. Gracias a Dios por los recordatorios. Eso, los recordatorios y demás. Pero en aquel tiempo no había esos recordatorios o la tecnología que nos ayudara a recordar. Pero había ciertas cosas que sí ayudaba a las personas a poder recordar. Específicamente hablando acerca de la adoración, había los altares que ayudaban a las personas a poder recordar la adoración hacia Dios, ¿no? Y Abraham hacía estos altares para poder recordar cuán bendecido fue por Dios, ¿no? Cada bendición que él recibía, cada lugar que él iba, él construía un altar para dejar este recordatorio, la bendición de Dios. Saben, yo me imagino, Mariela hizo pensar mucho en la época que usted novió o que está noviando. No voy a preguntar aquí quién está, quién no está. Pero recuerda eso, ¿no? Cuando vas tu primer mes, ¿no? Un detallito, un regalito. Vas al segundo mes, otro detallito. Vas al tercer mes y va avanzando, como que un recordatorio de lo que... Entonces la lección ya nos está llevando a que el culto, el momento especial, el recordatorio de adoración a Dios. Pero hay un peligro, amigos. Abraham estaba cerca de Canaán y Canaán no era su cultura, no era como Dios quería. Pero ya regresamos, vamos a un corte cortito y enseguida continuamos con más en tu podcast Maranatha Class. Aprovechamos este descanso y yo te quiero preguntar a ti. ¿Alguna vez has sentido que necesitas respuestas y no sabes dónde encontrarlas? Pues te cuento, tienes las respuestas muy cerca de ti. La Biblia no es cualquier libro, es tu mejor guía. Te da la paz cuando todo parece un caos. Te conecta con Dios y con tus amigos que comparten tu misma fe. Cada página tiene algo increíble para ti. Pero ¿tú qué esperas? No dejes que pase más tiempo. Abre tu Biblia y descúbrelo. Únete al Maranatha Class en una iglesia adventista y vive esta experiencia. Así que ahora nosotros vamos a regresar para que nosotros podamos entender más de esta lección. Mis amigos, estamos de regreso. Estás en tu podcast Maranatha Class, un espacio para que juntos podamos estudiar la Biblia con jóvenes y poder disfrutar de la riqueza de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Hablábamos de Canaán, un llamado de un gran patriarca, Abraham, para salir de su confort, de su tierra, de su zona. Pero era una tierra de problemas, de situaciones complicadas. Para eso está con nosotros Moisés. Qué terrible esta circunstancia. Un llamado para otro cambio, un contexto. ¿Cómo es esto? Claro, pastor, esto nos recuerda que tomar decisiones difíciles requieren voluntades muy fuertes, la cual Abraham tomó. Abraham se fue a un lugar donde no era nada bonito, era algo, por así decirlo, desagradable. Abraham como el primer misionero, ¿no? Él dejó todo lo que tenía, sus amigos, sus garantías, sus riquezas, lo que tenía. ¿Para qué? Para ir a un pueblo donde Dios los necesitaba. Dios nunca lo dejó. Vemos que en el capítulo 15, versículo 1, dice: no temas, Abraham, yo estoy contigo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. La promesa para todo aquel que decida servir a Dios y también predicar el evangelio a otras personas en las cuales los lugares no son lindos, no son bonitos. ¿No, pastor? Ahora me pongo yo a pensar justamente en Abraham. Moisés, un llamado de bendición. Voy a multiplicar, te voy a dar a más, vas a ser de bendición. Pero una bendición, amigos,
también conlleva, parece, una responsabilidad, un desafío. ¿Y por qué será que el Señor no nos pone tan fácil la vida, tan tranquilo? Mira, vamos a ir a otra tierra mejor que fluye leche y miel, pero evitando esa zona cananea de problemas, de corrupción, de situaciones crueles, etcétera, etcétera. ¿Cómo es los planes del Señor? Y cómo es importante que nosotros recordemos promesas del Señor en medio de nuestro caminar como joven, ¿no es cierto? Así es, pastor. A veces nosotros nos concentramos más en la comodidad y esa comodidad nos aleja un poco del foco principal que es Dios, ¿no? Y ahí también la lección dice, ¿no? Abraham decidió pasar más tiempo en oración, más tiempo en adoración, más tiempo con Dios. Entonces él, cuando se sentía desafiado tal vez o afligido por lo que iba a pasar, él decidía estar en oración, estar más con Dios. Y algo que también menciona Santiago, dice que Abraham es considerado un amigo de Dios. O sea que él estaba en constante comunicación con Dios, en constante relación con Dios, ¿no? Entonces él siempre le decía todo a Dios, ¿no? Mira, Dios, me siento tal vez desafiado, frustrado, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Cuán importante entonces en este aspecto, chicos, eran los altares, ¿no? O sea, cuán importante y de menester para Abraham trabajar y recordar. Sí, pastor. A veces nosotros lo vemos como vemos una dificultad como un problema. Siendo de que a veces Dios, a través de ese problema que nosotros vemos, está obrando. Y es de esta manera que igual obraba a través de Abraham. Él podía estar viendo una dificultad muy, muy difícil, muy costosa, relacionarse con personas que no se podía tal vez, pero los altares era una manera que Dios le estaba dando a Abraham para que él pudiera evangelizar a estas personas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros altares. Debemos hacer que estos altares nos ayuden a atraer a personas a Dios. Entonces, a veces vemos que cuando la situación se está poniendo dura y difícil para nosotros es donde Dios más va a obrar a través de nosotros. Yo me pongo a pensar mucho en Abraham, amigos, cuando está en Canaán entrando a esa zona, wow, terrible, diferente, y un altar. ¿Cuán diferente la gente habrá pensado de Canaán, no? Sí. ¿Qué pasa, no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Es interesante la forma en la que se relata. La hermana Elena dice, ¿no? Los altares de Abraham eran una de las maneras en que Dios utilizó para evangelizar al pueblo, al pueblo que Abraham temía. Abraham tenía miedo de este pueblo, pero de alguna manera él edificaba los altares no para él, sino para Dios, para que reconozcan a Dios. Las personas que pasaban por ese lugar reconocían a Dios gracias a ese altar. Impresionante, impresionante. Y quizás, Mariela, nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida de joven, que afrontamos una carrera, que afrontamos desafíos, que afrontamos todo, ¿será también importante que este peregrinaje del patriarca Abraham podamos ir ya aplicando nuestra vida para decir que a lo largo del camino hay ayuda para nosotros? ¿Aparece algún ayudador? Ya entrando en la parte del día jueves en nuestro estudio. Claro que sí, pastor. Mira, Abraham, acercándose a la tierra de Canaán, era una tierra corrupta, cruel y todo lo demás. Y Abraham, bueno, Dios sabía que Abraham tenía miedo, ¿no? Dios sabía que Abraham iba a necesitar ayuda, apoyo emocional, que decimos nosotros, ¿no? En psicología. Y aquí es muy bonito ver que Dios no le dejó solo a Abraham. Wow. Siempre ha estado acompañándole a él, siempre ha estado a él, llevándole o dándole esa promesa de que él no está solo, ¿no? Y esta promesa, cómo Abraham cada día iba recibiendo o iba reconfortándose con esta promesa, teniendo comunión día con Dios, orando, adorando y todo lo demás. Hoy en día también es muy bonito el título de la lección. Recuerda, a los jóvenes especialmente, recuerda no olvidar las promesas que Dios tiene para ti. Recuerda también no olvidar todas las bendiciones que Dios hizo en el trayecto de tu vida. Todos hemos pasado por milagros que Dios nos ha dado. Hoy en día estamos aquí sentados por milagro de Dios. Sin duda alguna. Y en nuestra vida hemos tenido aflicciones, hemos enfrentado problemas, pero Dios jamás nos ha dejado solos. A pesar de que en algún momento nos hemos sentido solos, recordemos esa promesa que Dios siempre va a estar con nosotros. Así como ha estado con Abraham, también va a estar con nosotros. Gracias, qué lindo comentario, Mariela, qué lindo, eso nos hace reflexionar nuestra vida. Y yo me puse a pensar mucho en ti, Melissa, en este momento. ¿Por qué? Porque hay algunos que tenemos el privilegio de haber estudiado en una universidad adventista. Y bueno, ahí tenemos el culto
el altar del culto del grupo en la mañana, hay semana de oración, hay iglesia, hasta es fácil. Pero quizás hay jóvenes que no tienen la oportunidad, ya sea por tiempo, por recursos o por geografía más que todo, por distancias que no pueden llegar. Y tú representas a jóvenes que afrontan desafíos de entrar a universidades que quizás tengan otro tipo de pensamientos, otro tipo de mentalidad, o como Canaán, de diferente manera, a la promesa que Dios da a los jóvenes de poder avanzar. Pero yo me imagino que tu vida fue fácil, todo bien. Mira, aquí vamos a respetar a Melissa, que ella se encuentre bien, vamos a dejar que vaya el sábado a su iglesia. Fue maravilla, ¿no es cierto? Fue algo así extraordinario. No hay camino pedregoso, entonces todo bien, ¿no es cierto? No, la verdad que la lección de esta semana me dio mucho, me gustó mucho, porque es lo que se refleja en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando las cosas empiezan a ser difíciles, es cuando realmente grandes cosas están por pasar en nuestra vida. Dicen que cuando la lucha es grande es porque algo grande viene para tu vida. Entonces, solamente agradece. Imagínense si Abraham en ese momento hubiera ocultado sus altares. Y hubiera dicho, no, que la gente no lo vea. O ¿no? voy a un monte más alto y ahí me meto y ahí va a estar el altar. Y ahí lo voy a hacer. Entonces, ¿cuándo las personas conocerían a Dios? Personalmente es lo que me ha pasado en la universidad. Y eso es lo que queremos saber después del corte. Por eso, mis amigos, vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos en tu podcast Maranatha Class. Queridos amigos, les tengo una pregunta. ¿Ustedes sabían que nuestro manual JA y nuestra tarjeta han sido renovadas y actualizadas? Tienen nueva información. Está todo lo que nosotros necesitamos saber sobre los cambios de nombre con Maranatha Class, Maranatha Academy y todo lo que nosotros necesitamos saber para mejorar nuestro ministerio joven. Así que si todavía no lo tienes, te invito a que ya puedas ir a adquirirlo y puedas así de esa forma hacer que tu ministerio joven crezca y esté completamente actualizado. También te recuerdo que puedes encontrar estos videos de este repaso de la lección en nuestros canales de YouTube, en nuestras páginas de Facebook como Adventistas Bolivia. Y también contamos para que tú puedas tener material extra para tus cultos jóvenes, para tus campañas, maranathaj.com, donde vas a poder encontrar afiches, videos y demás para que puedan ser de ayuda en tu ministerio joven. Así que vamos a continuar con esta tercera lección con el pastor Pablo. Amigos, estamos de regreso estudiando el tema número 3, donde necesitamos recordar las promesas de Dios. Melissa, ahí tenías algo que decirnos. ¿Cómo fue un altar que representa una vida no ocultada, sino también de ser altares de apoyo a nuestra comunidad de universitarios en un espacio no adventista? Sí, la verdad que fue muy, muy complejo. Pero algo que debemos tomar muy en cuenta para los estudiantes que no estamos en universidades, tal vez adventistas o cristianas, es que hay mucha gente que necesita de Dios allá afuera. Y si nosotros ocultamos nuestros altares, esas personas nunca van a llegar a conocer a Dios. O no van a llegar a conocer a Dios a través de nosotros. Y lo importante es que nosotros podamos mostrarle a Dios lo más antes posible. Porque si nosotros amamos a Dios, es necesario que demos a compartir a otras personas de las maravillas que Dios hace y del gran amor que Él tiene. Porque este mundo literalmente se está destruyendo y la gente también de igual manera, ¿no? Entonces, si queremos un mundo mejor, creo que debemos comenzar por el cambio en nosotros y aplicar todo lo que nosotros conocemos, compartirlo con los demás. Entonces, porque si ocultamos nuestra verdadera identidad, nadie va a saber nunca de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso. Y además el amor a Dios debe trascender a otras personas, como el amor que tenemos cuando nos enamoramos de alguien, ¿no es cierto? Sí. O sea, no lo tenemos oculto detrás de un poste. O sí, hay alguien por acá. No, vamos, trasciende. Ahora, aquí hay algo interesante, Melissa, en Santiago 2:23, y esto va a ser para Moisés esta pregunta, dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué clase de amigo pide el sacrificio de su hijo? Ok, ¿por qué? ¿Por qué que entonces Dios le pide a Abraham?
bueno, ya que has hecho muchos altares, ahora pon en un altar a tu hijo, el único. Si yo te he prometido millones de bendiciones. Claro, es algo muy irónico, ¿verdad? El amigo al cual nosotros queremos no nos pediría algo así, ¿no? Un amigo que lo reconozcamos muy bien. En cambio, Dios pide que Abraham sacrifique a lo que más amaba, a la promesa que esperó Abraham, ¿no? Esa promesa que Dios mismo le dio. Tenía que sacrificar a su hijo. Algo muy interesante que aquí nos llama la atención es cómo es que la fe también tiene que tener obras. Como en el mismo capítulo de Santiago nos habla acerca de la fe y las obras. Tenemos que reconocer que esto fue un desafío para Abraham, algo muy personal, algo que también a muchas personas les llega, algo que pide de nosotros Dios sacrificar, por así decirlo, pero en realidad no lo vamos a perder. Solo Dios nos pone el desafío para ver cómo está nuestra amistad con Él. Y eso me pongo a pensar en las decisiones que tomamos, que van a trascender, mirando las cosas siempre de arriba y no las de abajo. Puede estar allí una novia, puede estar allí que me está alejando de Dios, o un novio, o puede ser una prueba final de un examen, ¿no? Alguien dijo, pastor, lo doy de 8 a 9 y luego me voy a la iglesia, ¿no? Dios entenderá mi situación. O también eso puede ser una referencia a algo que no podemos dejarlo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y qué otro detalle más podemos crecer para fortalecer nuestra comunión con el Señor y que nuestro culto personal esté? Ahí tal vez, pastor, a este punto, yo pienso que cada uno de nosotros debería ser un altar, ¿no? Que las demás personas al vernos, que reconozcan también que el amor de Dios, que vean el amor de Dios, ¿no? Que nosotros seamos como un espejo, que reflejemos ese gran amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Cómo se relaciona esta fe entonces, Mariela, con nuestra vida personal y en nuestro camino ya prácticamente aplicando la lección? Bueno, pastor, como bien habíamos dicho, los jóvenes pasamos hoy en día por muchas situaciones difíciles, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, ya sea en la propia familia, ¿no? Que hay jóvenes que estamos en una familia que tal vez no son adventistas o no conocen la iglesia. Y ahí es un reto para cada uno de nosotros mantenernos firme en la promesa o en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí sería, bueno, al igual que Abraham, quien ha creído, ha confiado en Jehová plenamente, nosotros los jóvenes repliquemos ese ejemplo, ¿no? Creer, confiar plenamente en Jesús, en Dios, en la promesa que tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Vuelvo a repetir, ¿no? Replicando el ejemplo de Abraham. Abraham dejaba sus altares en cada lugar que él iba, ¿no? Entonces nosotros también dejemos nuestro altar. No nos referimos a un altar físico así, ¿no? Sino a un altar espiritual, por así decir, nuestro propio ejemplo, nuestra propia vida, ¿no? Es que tiene que reflejar la bendición y la promesa que Dios tiene para nosotros, ¿no? Amén. ¿Y cómo podemos reflejar eso, pastor? Pues primero, cuidando nuestra propia vida espiritual. ¿Y cómo podemos cuidar nuestra propia vida espiritual? Teniendo comunión en Dios, ¿no? Replicando, valga la redundancia otra vez, replicando el ejemplo de Abraham. Más oración, más adoración, más confianza, más fe en Dios. Qué lindo comentario, ¿eh? Mis amigos, ya se terminó el tiempo en nuestro podcast Maranatha Class. Nosotros nos reencontramos en el siguiente episodio. Esto recién está empezando este estudio que nos va a llevar a recordar las promesas del Señor, promesas que vienen con desafíos, pero que también viene con la dirección de Dios. Nunca Dios nos dejará varados en la calle y avanzar solos en esta vida, sino estamos siempre Dios dispuesto a que Él pueda darnos su paz, su bendición, su amor y poder avanzar juntos. Pero recuerda, siempre representarlo bien en donde estés. Hasta la próxima. Muchas gracias, Paul, Melissa, Mariela y Moisés. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Chao, chao.